Vale, vamos a hacer ahora un repaso del tema de sociales. Eh, Vamos a empezar desde el principio, aunque todo esto ya lo expliqué, pero lo vamos a recordar un poquito. Bueno, la guerra de independencia. Al principio del siglo XIX, Napoleón gobernaba en Francia y quería ampliar su reino por toda Europa. Entonces, porque su ambición pues era conquistar pues toda Europa. Entonces, en 1807, Napoleón decidió conquistar Portugal, pero para eso tenía que atravesar el territorio de la península ibérica. Entonces llamó al rey Carlos IV y le pidió permiso para atravesar la península. Claro está que Francia en aquel momento tenía mucho poder, y entonces pues el rey Carlos IV, por supuesto, le dio permiso para atravesar España. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues que Napoleón, conforme iba avanzando por la península, fue estableciendo campamentos, y en esos campamentos que se fueron quedando para conquistar algunas y ocupar algunas ciudades españolas. ¿Vale? Entonces aprovechó ese tránsito desde Francia hasta Portugal, pasando por la península, para ir ocupando también la península ibérica. Esta invasión provocó que en marzo de 1808 una revuelta, conocida como el Motín de Aranjuez, en protesta por el permiso que Carlos IV pues, había concedido a Napoleón para que hubiera establecido campamentos que fuesen conquistando el territorio español. Bueno, pues a raíz de esa revuelta, Carlos IV cede su trono a su hijo Fernando VII. Entonces Carlos IV pues desaparece de la monarquía. ¿Qué ocurre? Pues que Napoleón no veía con buenos ojos, ya que quería conquistar España, pues tener un rey español cuando quería que España fuese francesa. Así que obligó a renunciar a Fernando VII y nombró como rey a su hermano José Bonaparte. Así que Fernando VII desapareció, se marchó. Bien. El 2 de mayo de 1808, la población de Madrid se levantó en armas contra el nuevo rey francés, ya que no aceptaban un rey extranjero impuesto. Vale, ese fue el comienzo de la guerra de la independencia, que duró hasta la expulsión de los franceses y el regreso del rey Fernando VII en el año 1814. Aquí La Guerra tenéis de la Independencia tiene su origen el 27 de octubre de 1807, con la firma del Tratado de Fontainebleau entre España y Francia. El acuerdo permitía al país... Bueno, la Constitución de 1812. Cuando Fernando VII renunció al trono, se formó una Junta Central para asumir la defensa del país, de España, y seguir, digamos, con un gobierno en la sombra que dirigiese la vida de los españoles que no admitían el gobierno francés. ¿Vale? Entonces, en 1810, esa junta se reunió en Cádiz, formando unas cortes para redactar una constitución que fuese la ley más importante que dirigiera la vida de los españoles al margen del gobierno francés. En 1812 se aprobó esa constitución, conocida como la PEPA, ya sabéis que conocida como la PEPA porque se aprobó en un 19 de marzo, que es el día de San José, como a los José le llaman Pepes, y esta era la Constitución, pues era la PEPA. ¿Vale? En esa Constitución había leyes que daban derechos a los ciudadanos, ¿vale? Como la igualdad ante la ley y el sufragio, es decir, el derecho a votar por todo el mundo. Por todas las personas me refiero. Bueno, pues acabada la guerra de independencia en 1814, Fernando VII volvió a España y una de sus primeras decisiones fue acabar con esa constitución que daba derechos a los ciudadanos y gobernar como rey absolutista, es decir, un rey que manda en todo, que es el rey es la ley y su decisión es lo que hay que hacer. ¿Vale? Bueno, pues cuando a lo largo de los años la población española no está muy de acuerdo con esta vuelta a la monarquía, al absolutismo, ¿vale? Medieval, y entonces pues tras varias revueltas pues el Fernando VII quiere ceder su trono a su hija Isabel, pero había una ley que impedía que las mujeres reinaran en España.
¿vale? Esta es su hija Isabel. Entonces, lo que hace el rey Fernando VII, que no tuvo hijos varones, pues fue cambiar la ley de sucesión para que su hija Isabel pudiera gobernar. Y su hija se puso muy contenta. Bien, Fernando VII tenía un hermano, que era el infante don Carlos María Isidro. ¿Qué pasaba con Carlos? Pues que él pensaba que como no había tenido descendencia de varones, su hermano, pues el trono recaería en él, puesto que era el varón siguiente en la línea sucesoria. Al cambiar la ley su hermano, vio como todos sus deseos pues se fueron deshaciendo. Este es Carlos. Vale, entonces esta decisión no fue aceptada por el infante y comenzaron las guerras carlistas en la lucha por el trono. Y Isabel no estuvo tan contenta. Bueno, de todas formas, a pesar de las luchas, en 1833 Isabel II llegó al trono, que estuvo marcado por la lucha entre los moderados y los progresistas. Los moderados, que querían dar más poder a la reina, o sea, volver un poco al absolutismo, y los progresistas, que querían una monarquía sí, pero que estuviera bajo el control de la Constitución, es decir, que no fuese un poder absoluto, que los ciudadanos tuvieran derecho, que gobernase, que la forma de monarquía fue la monarquía, pero con derechos para los ciudadanos. Bueno, pues esas luchas llevaron a Isabel II, después de varios pronunciamientos militares, pues la llevaron a, bueno, claro, en 1868 hubo una revolución conocida como la Gloriosa, que fue la que impulsó que Isabel se fuese de la monarquía, abandonase la monarquía. Así que Isabel II se fue de España. Vale, pues tras la marcha de Isabel II se aprobó una nueva constitución que decía que la forma de monarquía, de gobierno, era la monarquía, pero no teníamos rey. Teníamos una corona, pero sin rey. Así que se pusieron a buscar entre las monarquías europeas y encontraron que el hijo de Víctor Manuel de Saboya, segundo de Italia, pues era un buen rey, y entonces decidieron pedirle a su hijo Amadeo I que estuviera en el trono de España. En 1871 se eligió a Amadeo de Saboya como rey de España, pero era un rey que no era muy querido porque era un rey extranjero, igual que pasó con José Bonaparte, y entonces los ciudadanos no lo querían mucho. Y Amadeo decidió pues renunciar, tras 2 años decidió renunciar al trono. Así que dejó la corona. En ese momento, cuando Amadeo I deja la corona, pues se proclama otro tipo de gobierno, que es la república, en la que no hay un rey, sino que son elegidos, los gobernantes se eligen democráticamente. ¿Vale? Ahí tenemos la primera república. Pero esta forma de gobierno, pues tampoco estábamos, los españoles no estaban acostumbrados a esta forma de gobierno, venían siempre de una monarquía y había muchas luchas de poder entre los partidos que gobernaban. Entonces tampoco cuajó, apenas de un año. Con lo cual, en poco tiempo se produjo otro pronunciamiento militar que acabó con la república e instauró de nuevo una monarquía. ¿A quién llamaron entonces? Pues al rey Alfonso XII, que es hijo de Isabel II. ¿Vale? Entonces se conoció esta época como la restauración de la monarquía y además la restauración de la Casa de los Borbones. Bien, en esta época se estableció la alternancia de gobierno entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador estaba liderado por Antonio Cánovas del Castillo, que eran los herederos de los moderados, y que agrupaba a los propietarios de extensas tierras y mandos del ejército. El Partido Liberal estaba presidido por Práxeles Mateo Sagasta y representaba a la burguesía, ¿vale? Que eran los herederos de los progresistas. Bueno, Alfonso XII muere en 1885, tras 11 años de reinado, y le sucede su hijo Alfonso XIII. Lo que sucede es que Alfonso XIII era un bebé y entonces es su madre, María Cristina, la que gobierna hasta que cumple los 16 años, que se consideraba como mayoría de edad para gobernar. Bueno, pues hasta aquí vamos a ver.